Hola, les doy la bienvenida a esta nueva clase de historia. Hoy lo que vamos a ver es la renovación cultural al inicio de la Edad Moderna. Esta renovación cultural se denominó humanismo y renacimiento. En este video nos vamos a centrar en la definición de renovación cultural y del humanismo. El renacimiento lo dejamos para otro video. Bien, pero antes repasemos un poquito. Recuerden que nosotros terminamos de ver la Edad Media y estamos acá, al inicio de la Edad Moderna. Habíamos dicho que la Edad Moderna comenzaba con dos fechas posibles, 1453 con la caída del Imperio Bizantino o 1492 con la llegada de Colón a América. Mientras se están dando estos sucesos, en forma paralela se va a dar esta renovación cultural. Y como ya hemos mencionado en otros videos, al inicio de la Edad Moderna se dan estos 6 procesos de manera paralela: el capitalismo comercial, el poder de la burguesía, la renovación cultural, la expansión ultramarina europea, la expansión del poder de los reyes y la reforma protestante dentro de lo que van a ser los cambios a nivel religioso. Entonces, nosotros ya vimos el capitalismo comercial y el poder de la burguesía. Si no recuerden, vean la clase anterior. Y hoy nos vamos a centrar en la renovación cultural. Y sobre todo en este video, el tema del humanismo. En el otro video ponemos algunas características del Renacimiento. Pero bien, ¿qué es la renovación cultural? Cuando yo les pongo qué fue o qué es la renovación cultural, es que vamos a hablar de la definición, ¿sí? ¿A qué podemos denominar renovación cultural? Y para definir la renovación cultural tenemos que ver que fue una nueva manera de entender el mundo que se dio a mediados del siglo XV en Europa. Ustedes ven que en esta definición yo estoy diciendo el cuándo, el siglo XV, o sea los 1400, y a dónde, en Europa. Es lo que se denomina la ubicación temporo-espacial. Se hace referencia a una serie de cambios en los aspectos artísticos e intelectuales. ¿En qué se basaron estos cambios artísticos intelectuales? En los valores del antropocentrismo. ¿Qué significa antropocentrismo? El hombre como centro. Y si ustedes recuerdan, en la Edad Media, el centro era Dios. Entonces acá hay un cambio radical. El centro de estudio, de valoración, de admiración, va a ser el hombre. Lo que provocó una nueva mirada, una nueva admiración a las culturas clásicas. ¿Y qué son las culturas clásicas? Son la cultura griega y romana de la Edad Antigua, no las de ese momento, las de la antigüedad, las que ustedes estudiaron en primer año. ¿Cómo se llamó esta renovación a nivel de la literatura y de la filosofía? Humanismo, que es lo que vamos a ver nosotros. Entonces ustedes ya saben que el humanismo se dio en el siglo XV en Europa. Y a nivel artístico, pinturas, escultura, arquitectura, se lo denominó Renacimiento y que también sabemos que se va a dar a partir del siglo XV en Europa. Después vamos a mencionar las causas de esta renovación cultural y cuando yo estoy hablando de causas estoy preguntando el por qué. El por qué se da esta cosa. ¿Cuáles son los motivos que generan a esta renovación cultural? Y podemos señalar 3 causas. Empecemos con la primera. Caída de la ciudad de Constantinopla, o sea, la capital del Imperio Bizantino, en poder del Islam. Esto provocó que los sabios, los intelectuales, los eruditos del Imperio Bizantino, por temor al Islam, emigren, se escapen, ¿sí?, del Imperio Bizantino a la península itálica, lo que hoy podríamos llamar Italia, por la proximidad, ¿sí?, por la estabilidad y el desarrollo económico que había en la península itálica y el poder de la burguesía local que trataba de convertir a ese lugar como centro. Entonces, si nosotros vemos en el mapa, este era el Imperio Bizantino y ven que por una cuestión de proximidad la península itálica era lo más cercano. Entonces, los sabios del Imperio Bizantino, por temor a este avance del Islam que ya había tomado la ciudad de Constantinopla, huyen, se escapan y van a Italia, que en Italia había cierta estabilidad, había burguesía con dinero que los podía proteger y ayudar. La segunda causa, justamente esta, la acumulación de dinero por el capitalismo comercial. No se olviden que en la península itálica estaban las 2 grandes ciudades que manejaban el comercio,
Génova y Venecia. Y muchos de los mercaderes, muchos de los burgueses que obtenían dinero, se van a convertir en mecenas. ¿Qué son los mecenas? Son los protectores de artistas intelectuales, ¿sí? Que les van a empezar a pagar, a mantener, a comprarle los materiales que sean necesarios, porque la burguesía quiere que estos intelectuales justifiquen el poder que ahora están teniendo. Una familia muy poderosa de mecenas, que está en Italia, en la ciudad de Florencia, van a ser los Medici. Y acá les pongo el retrato de dos Medici. Cosme de Medici el Viejo y Lorenzo el Magnífico, que ya se los mostré en el video anterior. ¿Sí? Le mostró otro retrato de Lorenzo el Magnífico, pero es el mismo señor. Estas familias tenían muchísimo dinero y empiezan a pagar a distintos artistas para que hagan sus obras. Un artista que va a ser protegido, por ejemplo, podemos mencionar a Leonardo, a Rafael, ¿sí? Bien. Tercera causa, urbanización. El crecimiento de las ciudades que propició la acción de artistas y pensadores. Claro, en un ámbito urbano, en un ámbito de ciudad, hay intercambio de ideas. Si uno está en el campo es más difícil la circulación, la exposición de obras, vender obras. Y justamente en la península itálica teníamos ciudades muy importantes como la ciudad de Florencia, ¿sí? La ciudad de Génova, la ciudad de Venecia, ¿sí? Inclusive la ciudad de Roma. Fíjense que acá están los estados pontificios, o sea, donde estaba el Papa. El Papa va a ser un mecenas, los papas van a ser mecenas espectaculares, van a financiar un montón de obras. Bien, ahora entramos a lo que va a ser la renovación dentro de la literatura y la filosofía, que se llamó humanismo. Tengan en cuenta que está dentro del título de renovación cultural. Y vamos a la definición. ¿Qué fue el humanismo? Estamos pensando en la definición. Y recuerden, como se los dije recién, tenemos que ubicar el dónde y el cuándo. Entonces, el humanismo fue un movimiento intelectual, sobre todo de la filosofía y de la literatura, que surgió en Europa a lo largo del siglo XV, los 1400, y principios del siglo XVI, los años de 1500. ¿Cuáles son las características del humanismo? Bien, por un lado tenemos que los humanistas eran intelectuales, sabios, eruditos. Todos estos términos los podemos tener como sinónimos. El centro de interés ya no era Dios, sino el hombre. El hombre es considerado un ser libre, superior, ¿sí? Y por eso van a pretender una cultura laica. ¿Qué significa? Una cultura donde no esté influenciada por la religión. Eso no quiere decir que no sean religiosos, pero quieren separar las cosas. Por un lado la cultura y por otro lado la religión. Antes de seguir con las otras características, analicemos esta imagen realizada por Leonardo da Vinci en uno de sus cuadernos. Esta figura se denomina el hombre de Vitruvio. Vitruvio había sido un arquitecto romano, pero de la antigüedad romana. Esto que decíamos recién, que toman el conocimiento de los sabios clásicos de la cultura griega y romana. Y este arquitecto Vitruvio había dicho que el hombre era perfecto porque entraba en las figuras geométricas perfectas, el círculo y el cuadrado. Esta idea la toma Leonardo da Vinci y hace este esquema. El hombre con sus piernas juntas o abiertas y sus brazos abiertos o hacia arriba, dando este esquema perfecto, demostrando de que el hombre era un ser perfecto. Bien, seguimos. Por supuesto, hay una revalorización de la vida sobre la Tierra. No se olviden que hacía muy poquito se había vivido la peste negra, ¿sí? Que había provocado esas muertes a una velocidad acelerada. Entonces, la gente se empieza a desesperar y dice, no, a ver, no nos pudimos despedir de nuestros muertos, la muerte nos agarró en menos de una semana, hay que disfrutar esta vida sobre la Tierra. Critican a la sociedad que se encuentra sometida al poder de la Iglesia cristiana. Insisto, no es que no sean cristianos, pero comienzan a criticar a que el hombre no pueda pensar libremente por la presión de la Iglesia. Intentan recuperar las obras filosóficas de la antigüedad clásica,
Hablo de la antigüedad griega y romana, y se comienzan a buscar libros antiguos de filósofos griegos como Platón y Aristóteles. Pero hay muchísimos más. Y una de las grandes, pero grandes avances que hay en este momento es la invención de la imprenta con tipos móviles por un señor llamado Gutenberg, ¿sí? La imprenta ya había sido inventada, por ejemplo, por los chinos, ¿sí? La gran particularidad de Gutenberg es que hace esto de tipos móviles. ¿Qué eran los tipos móviles? Las letritas. En vez de hacer toda una plancha con el texto, lo que hace en Gutenberg son letras que va acomodando. A esas letras que acomoda y convierte en texto, le pasaba la tinta y ahí hacía las impresiones. Una vez que se terminaba de imprimir esto, no se tiraban los tipos, las letras, sino que se volvían a reacomodar en otro texto. Y tengan en cuenta que estamos hablando del humanismo, sin embargo, el primer libro hecho por la imprenta es la Biblia. Bien, seguimos. Con estas características, creo que queda bastante visible que hay un cambio en la cosmovisión, en la manera de ver el cosmos, el universo. Dejamos esa cosmovisión teocéntrica y pasamos a una antropocéntrica. Antropo significa hombre y céntrica, centro. Una obra que representa esto es la obra realizada por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. O sea, fíjense en que es un tema bíblico porque es la creación de Adán por parte de Dios y que está en una iglesia. Claro, este es Adán, fíjense, está desnuda, hay una exaltación de la figura del hombre, se muestran los músculos, o sea, se lo muestra poderoso Adán, lo mismo que Dios. Y Dios, si bien está superior en la pintura y está creando a Adán, hay un pequeño detalle que hace Miguel Ángel como un engaño. Si nosotros nos centramos en esta parte, en las manos que Dios le está dando vida a Adán, la mano de Adán está por encima de Dios. Es un pequeño detalle, sutil detalle, pero está tratando de mostrar la importancia que está teniendo el hombre en esta nueva visión. Algunos de los representantes del humanismo son Dante Alighieri, Francisco Petrarca, Boccaccio, Juan Pinco de la Mirándola y Tomás Moro. No son los únicos, son algunos de los representantes del humanismo. Entonces, en este video lo que vimos fue la renovación cultural al inicio de la Edad Moderna. Y en particular nos centramos en el humanismo. Ahora vamos a ver cómo esta renovación cultural se va a dar en las artes plásticas, ¿sí? En la pintura, escultura, arquitectura, también podríamos hablar de cerámicas, de joyas, ¿sí? Pero nos vamos a centrar en esas grandes, pintura, escultura y arquitectura. Espero que este video les sea de utilidad. Nos estamos viendo. Saludos, la profe Paula.